el Papa viene a España. El Papa tiene una misión muy amplia y una de ellas es confirma en la fe a tus hermanos. Confirmarnos en la fe. Y especialmente en estos tiempos en los cuales las persecuciones a la fe de unos y de otros, de los políticos y de los medios de comunicación han sido potentes. Y aunque haya ahora una pequeña reacción, necesitamos que el Papa nos confirme en la fe y se lo agradecemos. Pero ¿qué puede aportar España a la venida del Papa? Pues España puede aportar muchísimo, porque por su identidad y por su destino histórico. ¿Por qué digo esto de destino histórico? Estos días estoy repasando cosas de Los Ángeles y salen en la Sagrada Escritura el ángel de Grecia, el ángel de Roma, el ángel de tal. O sea que los países tienen no ángeles, sino principados adjudicados a ellos. Evidentemente en la Biblia no viene que hay un ángel de España, pero yo pienso que sí, porque, bueno, pienso que sí, sin muchos motivos, pero uno de ellos es bastante importante. ¿Por qué digo que España tiene una identidad y un destino histórico? Pues porque observando la historia de España hay unas constantes que se van repitiendo. Y España como nación, y digo España no solo en el sentido la piel de toro actual, la península, sino España y las Españas, la hispanidad. ¿Cuál es ese destino histórico? O sea, hay que repasar la historia. Antes del cristianismo, en la Biblia se le llama a España Tarsis y cita también a las hijas de Tarsis que tienen una misión, como dice Isaías en el capítulo 60, una misión con respecto a la vuelta, al retorno de las tribus a Israel. A partir de 1948 que vuelven, cuando se considera que es la vuelta después de los 2000 años de la diáspora. Pero en fin, esto es no es fácil interpretar qué quiere decir Tarsis, hijos de Tarsis, y en qué consiste esa misión. Lo que está claro es la evangelización en Hispania romana. La evangelización en Hispania romana se remonta, bueno, habría muchos casos concretos por aquí y por allá, pero en fin, se remonta a los apóstoles. Se remonta al apóstol Santiago y los 7 varones apostólicos que la acompañaron. Se remonta a San Pablo, que cita que quiere venir a España y casi seguro que vino a Tarragona, es decir, que es un país con raíces apostólicas, que no lo tiene todo el mundo esto. Después, dentro de Santiago, pues nos encontramos que están las apariciones, bueno, mejor dicho, las apariciones. La Virgen María ayudó a Santiago y vino en carne mortal a César Augusta, a Zaragoza, antes de que le mataran, o sea, antes del año 44. Es sorprendente bueno, vino 3 o 4 veces, no una sola, pero es sorprendente la fe que hay alrededor del Pilar, no solo el Pilar de Zaragoza, sino en todos los sitios donde se venera el Pilar. Bueno, hay otras tradiciones marianas y otras cosas, pero bueno, la Virgen Santísima tiene un papel muy importante en la evangelización de Hispania,
que siempre se la considera tierra de María, y en fin, que tiene una relación con la Virgen Santísima importantísima. Incluso en el siglo XIX las universidades, los ayuntamientos hacen juramentos inmaculistas para la declaración antes del siglo XIX, la declaración del dogma de la Inmaculada, pero bueno, eso es mucho más tarde. En el siglo I está ahí, y entonces la primera evangelización pues se da sobre todo en la Hispania romana, los hispanorromanos. Cuando llegan los visigodos son arrianos, es decir, una herejía cristiana. Pero precisamente Recaredo se hace católico en el año 587, si mal no recuerdo, y entonces, aunque la mayor parte de la gente de Hispania eran hispanorromanos y los visigodos eran sobre todo los que mandaban, gente militar, pero en fin, estos también se hacen cristianos y entonces España pasa a ser, o Hispania pasa a ser católica. Todo esto sin contar que hay personajes impresionantes como San Isidoro de Sevilla y muchos otros, Santa Florencia, en fin, sus hermanos, que son Leandro, una gente de una gran categoría. Y a lo largo, sin hacer toda una historia de cómo es el catolicismo en España, pero en fin, los primeros siglos son estos, hasta que, tras la traición del conde don Julián, los musulmanes entran en España. Y, bueno, al principio no encuentran una gran resistencia, pero encuentran resistencia, que al principio es pequeña, en Asturias, don Pelayo, pero que siempre va a permanecer esa resistencia que se irá extendiendo a los reinos del norte, que son claramente católicos, y durante 700 años pues luchan, hasta que en 1492 los reyes católicos toman Granada y hacen una unidad católica, junto a la expulsión de los judíos y junto a la expulsión de los moriscos. Lo que querían era una unidad. Y lo cierto es que uno estará más o menos de acuerdo, que sí o que no, pero eso es lo que hacen. Y ese impulso fuertísimo para acabar la Reconquista se consolida con otro proyecto importantísimo. América. Financian a Colón, Colón hace un descubrimiento y toda la nación sigue con los reyes católicos no solo para la conquista de América, sino también para la evangelización de América. Cosa que y esto se convierte en un destino común. No solamente por Hernán Cortés, es decir, Hernán Cortés se jugó la vida al suprimir y quitar los sacrificios humanos. Y hubo la noche triste, en fin, cosas de estas. Y los principales aliados, los tlaxcaltecas, era porque no querían que les matasen con sacrificios humanos, hombre. A no tener en cuenta esto, es que, de hecho, en América, a partir de ahí, no hubo más sacrificios humanos, que ahora están volviendo. Ahora están volviendo. A ver, entonces, solo esto ya bastaría. Y esto lo hicieron por la fe. Por la fe. Pero claro, es que hicieron muchísimas más cosas. Los reyes católicos
pidieron consejo o luz o como se llame a las universidades, sobre todo a la Universidad de Salamanca. Y de ahí salieron cosas profundamente católicas. Los indios no eran considerados ciudadanos de segunda categoría, sino ciudadanos de primera categoría. Tanto es así que algunos llegaban a ser nobles, otros propietarios de latifundios, indios, Y sobre todo hubo una unión a todos los niveles, desde los más sencillos de los soldados con las indias y de los nobles con las nobles. Y hubo un mestizaje real, cosa que no ocurrió en otros lugares donde, por las razones que sea, pues los consideraban esclavos o cosas así, que son realmente colonialistas y un poco repugnantes. Esto es, precisamente la Universidad de Salamanca es la que hace un derecho internacional, el Jus de Gentium, aprobado por, lógicamente, sí, es una idea católica. Y después de esto, pues cuando ya se hace en España, se hace con América, se hace dueña, pues resulta que hace muchísimas cosas. Por ejemplo, las primeras universidades de toda América del año 1500, 1400, 1500, son en Lima, en México, y un montón de cosas que en otros sitios, las leyes de emancipación, que en Estados Unidos fue en el siglo XIX y en 1960 todavía seguían, pues allí, prontísimo, universidades, y había porque además, claro, lo realmente importante de España en esta función es que hay un ejército de religiosos, de sacerdotes, de monjas y de buenos cristianos que llevan a la práctica lo que tenían en la cabeza. No solamente hacen traducciones de sus idiomas, sino que educan a la gente, lo cual no era nada fácil, Y hay por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que es una civilización, Fray Junípero Serra, en California. Los indios que había en aquel momento eran allí muy salvajes. ¿Qué hizo Fray Junípero Serra? ¿Por qué eran salvajes? Porque tenían hambre, se dedicaban a la caza y cada eso, pues cazas bien, y si no cazas, pues pasas hambre. Y Fray Junípero Serra, que era mallorquín de Petra, o sea, en el centro de Mallorca, pues era un campesino. ¿Y qué hizo con aquellos? Pues les enseñó a cultivar la tierra. Y entonces la gente pues comía todos los días. Eso quita mucha agresividad, porque esto de comer pues es bastante importante en la vida, y si no comes pues te enfadas o te peleas o cosas de este estilo. Bueno, por poner un ejemplo, no solamente los intelectuales, que había catecismos en todos los idiomas, que había escuelas por todos los lados, y en unos más y en otros menos, pero van para adelante. Esto es las características del siglo XV-XVI en América, en Hispanoamérica, las hijas de Tarsis según la Biblia. El mestizaje es evidente. Aquí en Barcelona yo he conocido a los descendientes de Moctezuma, aquí en Tarragona, ¿no? Eran nobles, hombre, venidos a menos, eso ya depende del dinero, pero Moctezuma, como podían ser aquí otras cosas, no se despreciaba a la gente. Esto siempre ha sido así entre los católicos. Otras cosas que hizo España en América, en todas partes, pues es
esta cristianización y esa base cultural y esa elevación cultural. Cuando alcanzan la independencia los países de Hispanoamérica, pues ¿cómo se alcanzó? Pues por los masones. ¿Y qué ocurrió? Que hubo un descenso económico y cultural tremendo, tremendo. ¿Por qué? Pues porque eran masones. Los masones no son cristianos. Bueno, eso ya podríamos discutirlo, pero no lo puedo fundamentar de mil maneras. Estos son hechos. No solamente, o sea que España a partir del siglo XV tiene un destino histórico con la hispanidad, con Hispanoamérica. Y la gente era muy consciente de esto. Y además, de una manera muy curiosa. Pizarro, ¿qué era? Pues cuidaba puercos en Badajoz. Y Hernán Cortés pues era un estudiante que se convirtió en un tío bastante listo y que supo hacer cosas políticamente muy acertadas. Y bueno, que tengan errores, ¿quién no los tiene? Pero los aciertos serán mayores. Hacen universidades. Hoy día, cuando la gente acude a los países de Hispanoamérica, pues ¿qué es lo más impresionante? Pues las iglesias, unas iglesias impresionantes, impresionantes. Bueno, como eran para todos, eran iglesias para todos, no solo para unos poquitos. Y después se hicieron otras cosas ellos porque eran personajes con una fuerza, pues el descubrimiento del Pacífico, muchas cosas. La historia de los primeros españoles que estuvieron por ahí es muy impresionante en todos los sentidos. Pero lo más importante es que en España se vivía ese destino histórico. O sea, se considera un pueblo elegido, en cierta manera. ¿Elegido para qué? Pues para esto, porque no solamente fue a América. Elcano dio la vuelta al mundo. Y allí estuvo la conversión de Filipinas. ¿Por qué se llaman Filipinas? Pues se llaman Filipinas porque querían abandonarlo, porque era un sitio bastante pobre, pero Felipe II, por motivos de religión, dijo, no, esto no se abandona. Y se llama Filipinas por Felipe II. Y no solamente eso, sino Micronesia. Llegaron a todas partes. Después hubo otras cosas como San Francisco Javier, China, Japón. Ahí cuando se ponen los mártires de todos estos sitios, pues salen apellidos españoles. Individuos que estaban dispuestos a dar la vida. Una valentía enorme, pero sobre todo una fe muy grande. Una fe muy grande. Y esto conforma una mentalidad, un destino histórico. Esto es lo que se va a encontrar el Papa y lo que, pienso yo, conservamos este destino histórico. No es que se pueda decir que haya un ángel de España como había un ángel de Persia o Miguel, el ángel de Israel, pero yo creo que sí. Yo creo que tengo derecho a pensar que sí, aunque desde luego no lo puedo fundamentar en una cosa externa. Pero sí que estamos destinados a cosas grandes. Yo recuerdo en los comienzos de mi vocación, pues que los que estudiábamos, pues ¿tú dónde vas? Pues yo aquí, yo allá, estudiamos para todo el mundo. Era la mentalidad que teníamos nosotros. A mí me tocó ir a Roma nada más, pero muchos otros iban para unos sitios o para otros con unas condiciones económicas bastante difíciles y a espabilarte.
en el siglo XV se da en México un hecho importantísimo para toda la humanidad, que es las apariciones de María Santísima en Guadalupe. A partir de esas apariciones, que claro, nosotros a veces la mentalidad occidental es, al ver la imagen, dice, pues es más bonita, menos bonita. Mira, ellos tenían una mentalidad simbólica. ¿Y qué es lo que veían? Una mujer que tenía un poco aspecto de India, otro poco de fuera, que tenía delante del sol, que es lo que ellos veneraban, o sea que era más importante que el sol, que tenía las manos juntas, es decir, que rezaba, no era diosa, y que tenía estrellas por todos los lados. Lo cierto es que en 10 años, mejor dicho, en pocos años, que no recuerdo si eran 10 o menos, se bautizaron 10 millones de indios. O no estoy equivocado, pero en fin, prácticamente la totalidad. Y hoy día continúa. No hay más que ver lo que ocurre en las fiestas y todos los días en Guadalupe, pues es impresionante. Con una imagen que tiene claramente unas referencias a los últimos tiempos, muy marcadas. O sea, la interpretación de la imagen de Guadalupe, que según los químicos, un químico que lo investigó, no tiene colores ni orgánicos ni inorgánicos. Dices, bueno, entonces, ¿qué eran las pinturas? Pues no eran pinturas. ¿Qué quieres que te diga? Acreopinta se llama, bueno, es decir, era una cosa milagrosa. Y la devoción que tienen todos a la Virgen Santísima allí, pues es muy notable, muy notable. Y pues, es muy difícil que allí en Hispanoamérica pues no tengan imágenes de la Virgen de Guadalupe. Pero la Virgen de Guadalupe, lo de menos es que haya muchas imágenes o que tengan muchas devociones, que ella estuvo allí para protegerles. Y España tuvo una labor importante en esta obra. Hay más invocaciones y más cosas, pero es muy importante. En el siglo XIX, mejor dicho, en el siglo XVI, XVII, el destino histórico de España se manifiesta en la defensa de la religión católica frente a las herejías. Y además eso con sangre, porque la gente, bueno, porque ocurrió esto, es decir, que fue difícil, muy difícil, pero se conserva la fe, que se conserva en Europa, es gracias a España. Después ya a uno le guste o no le guste, eso ya es otro problema. Pero que fue así, pues que Carlos V, que tiene una visión de la cristiandad, una cristiandad, cosa que no tienen en otros reyes. No es solamente interpretarlo como un imperio, como mandarlo, no. Tienen un destino, tienen una misión, tienen una vocación, vamos a decirlo así. Y esto se prolonga después en el siglo XIX, cuando llega la Revolución Francesa. Hombre, la Revolución Francesa tiene buena fama, pero en fin, ¿qué ocurrió con la Revolución Francesa? Pues que lo primero que hacen es la guillotina, matar a 60.000 personas. Oye, esto es la primera acción. La segunda, el genocidio de la Vendée, 300.000 a cañonazos. Después el servicio militar obligatorio. ¿Para qué? Para hacer un ejército que invadiese toda Europa. No, pero en nombre de la libertad, oye, en nombre de la libertad no me mates, ¿no? Fíjate, al final consiguen echar a Napoleón, pero ahí queda eso. Ahí queda eso. Y después vendrán, pues de esos polvos, otros lodos, y vendrá
la revolución marxista, en fin, que son prácticamente consecuencias de la Revolución Francesa. Porque, ¿qué problema tiene la Revolución Francesa? Tiene muchos, pero que apartan a Dios. El Estado, o el rey, o el gobernante, ya no depende de Dios. La soberanía no depende de Dios, sino que depende del pueblo, es decir, de nadie. En cambio, el que depende de Dios, pues se lo piensa dos veces si quiere hacer una tontería, porque Dios te puede castigar, y concretamente te puede castigar con el infierno, cosa que los católicos lo tenemos muy claro. Uno puede hacer tonterías, todas las que quiera, pero oye, respondo ante Dios. Pero esto ya vemos ahora, pues la cantidad de triquiñuelas, engaños, en nombre de tonterías. Sin embargo, bueno, sigue el siglo XIX, pues España fue invadida por los franceses, que querían imponer. Pues, los españoles se resisten, no queremos esto, y luchan, y los echan. Y les echan fundamentalmente por motivos religiosos. Porque no hay más que ver los robos que hizo el ejército francés en España, es una cosa tan... y lo que destruyó. Hombre, el que diga que eso no es así, sencillamente poco inteligente, nada más que es mentira. Cantidad de ladrones, esos señores, los museos del Louvre y todo, están llenos de robos, pero esto no se dice. Bueno, pues yo sí que lo digo. Después, por otra parte, están las guerras carlistas. Pues, ¿cuál es el motivo fundamental? No es que sea deseable la guerra, pero la gente quería defender la catolicidad. Habría otros motivos, evidentemente, que si el rey tal y el rey cual, pero el motivo fundamental era la catolicidad. Hasta que en el tiempo moderno nos encontramos que hay, pues, la guerra civil. ¿Qué ocurrió en el comienzo de la guerra civil? Bueno, aparte de muchas leyes anti-iglesia y muchas cosas, supresión de los jesuitas y de otras cosas, quema de iglesias, pero bueno, independientemente de esto, hubo montones de mártires. Y la gente dijo, bueno, ya está bien, ¿no? Ya está bien. ¿Cuál es el motivo fundamental de la guerra civil? Bueno, pues los obispos españoles lo dijeron. Hombre, siempre hay 50 motivos en cualquier cosa, ¿no? Pero los españoles dijeron, es una cruzada. Oh, yo sí, que no. Bueno, ellos dijeron eso. Y la gente pensaba lo mismo. La gente que luchó, claro. Y, de hecho, los comunistas, o los marxistas, o cosas parecidas, más o menos Aguado, pues aquí fueron derrotados. Cosa que también ocurrió en Rusia, ¿verdad? Pero menos, Y, bueno, en Rusia no tanto, que en Rusia los mataron a máquina. Pero aquí perdieron. Bueno, ¿y qué es lo que se hizo? Bueno, con miles de mártires, pues miles de vocaciones. ¿Qué ha ocurrido después? Pues que muchos de esos pues han ido por todo el mundo, en África, en Asia, no sé qué, no sé. Unas veces, pues para solucionar problemas de cultura y tal, y otras, pero sobre todo para extender la fe. Esto es los hechos históricos. Aquí se va a encontrar el Papa, pues una nación que tiene una identidad católica. Tendrá otras cosas y habrá otra gente que no le gustará, todo lo que tú quieras, pero que es una identidad católica que ha hecho esto durante 2000 años, es que esto no hay quien lo pueda negar, Y ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Pues bueno, que la Iglesia pues está pasando
una situación muy difícil, la Iglesia misma. No tanto por enemigos de fuera, sino siempre por pues, una decadencia en la fe. Por eso el Papa, que tiene como misión ser el vicario de Cristo y que tiene una autoridad, pues tiene, sabiendo lo que ha ocurrido y lo que ocurre, pues que tiene que confirmarnos en la fe. Y sabemos que lo va a hacer así. Cuando vino Juan Pablo II a España, se juntaron pues en un sitio 1 millón, en otro 2 millones, ahora lo han hecho más pequeñito todo, pero vaya, como tenemos televisiones, todo el mundo lo puede ver, y por lo menos aquí en Barcelona llegará menos gente, porque han tenido miedo o lo que sea, o no quieren, pero otros sitios será más, sea lo que sea, la misión del Papa es confirmarnos en la fe. Y lo que se encuentra ahí es un país que, aunque ahora esté muy abofeteado, y pues quiere ser cristiano y tiene una misión histórica. Yo lo veo así porque creo que la historia condiciona mucho la vida de las personas concretas.